Oremos. Señor, gracias te damos por este día que podemos estar aquí en tu casa. Gracias también, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque estamos ya finalizando no solamente un periodo de tiempo, es un año en el que tú, Señor, has cuidado de nosotros, has tenido misericordia. Y hoy queremos, a través de este culto, también manifestar nuestra gratitud, amor por ti. Gracias, Señor, porque todo lo que hemos logrado este año, lo que hemos podido tener, lo que hemos podido disfrutar, e incluso en aquellas pruebas difíciles por las que hemos podido pasar y seguir adelante, ha sido solamente porque tu mano nos ha acompañado. Y damos gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque podemos, con tu gracia, en esta hora también, reflexionar un momento en tu palabra, y te ruego que tú puedas guiarnos, Señor, en la reflexión de esta, para que tú puedas también alimentar nuestro espíritu. Gracias, Señor, te damos y bendecimos tu nombre, suplicando la gracia de tu Santo Espíritu para que nos ilumine y nos ayude, Señor, para entender tu palabra leída. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, nosotros estamos ya finalizando nuestra serie en el libro de Jonás, así que les invito, por favor, a que tomen su Biblia, el celular, si ustedes lo desean, y abrir allí el texto bíblico para que podamos reflexionar un momento en este texto, en este libro. Recuerden que este es un momento en el que ahora nosotros guardamos silencio, no estamos cantando, ni tampoco estamos orando, sino que estamos considerando por un momento lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y aquí lo importante no es necesariamente los términos o conceptos que yo pueda decir, lo importante es que tú puedas tener una Biblia en tu mano y puedas ir siguiendo esta línea de pensamiento, observando algunas verdades que pueden ser útiles para ti hoy. Entonces, mi intención es que por favor puedas tú concentrarte por un momento en este trozo de la Escritura, que es Jonás capítulo 4, versos 5 al verso 11. Obviamente, nosotros hoy estamos pensando en fin de año, estamos pensando en un periodo de tiempo, 2023. Para algunos este año tal vez ha sido bueno, para otros ha sido no tan bueno. Y siempre cuando llegamos al último día del año, no es que estemos preocupados necesariamente de muchas cosas, sino más bien, comúnmente, el último día uno hace una autoevaluación. Evalúa algunas cosas, mira hacia atrás y comienza a usar ciertos calificativos. Comienza a hablar de un año bueno, habla de un año malo, un año en el que tal vez no logré cumplir todas mis metas, no bajé los kilos que quería bajar, no aprendí el instrumento que quería aprender, no me metí al curso de inglés que quería tal vez meterme y poder salir con un cartoncito este año diciendo, no sé hablar inglés. Y así, uno evalúa y está bien. Yo creo que todo el mundo hace eso. Y la verdad es que yo quisiera que pudiéramos tener un momento de reflexión a partir de este texto, con ese mismo propósito, de que podamos nosotros evaluarnos. Pero yo quisiera, sí, establecer un tópico para nuestra evaluación. Yo sé que quizás tú puedes hoy día pensar en tu evaluación de tu vida en muchas áreas, pero sí me gustaría, a la luz de este pasaje, que tú pudieras pensar un poquito en tu relación con tu prójimo. ¿Cómo tú evaluarías este año 2023 en relación a cómo te, comillas, relacionaste con las personas que están a tu alrededor? ¿Qué tan fácil fue para ti, por ejemplo, perdonar a tu esposo por haber soñado que, no sé, dijo algo, como aparece a veces en algunos historias de Instagram o cosas así, por haber tal vez actuado o haber dicho un comentario inapropiado? ¿Cómo tú evalúas la relación que tuviste con tus colegas? ¿Cómo fue este tiempo en el que tal vez tuviste que lidiar con imperfecciones, defectos? No sé si te costó perdonar. No sé si te costó tener misericordia. No sé si obraste con paciencia en situaciones adversas. Yo quisiera que pudieras tú pensar un poquito en eso el día de hoy, porque este pasaje nos ayuda para reflexionar un momento
en lo que hemos ya estado reflexionando desde el versículo 1 del capítulo 4 y que tiene que ver con cómo yo pienso acerca de los demás, acerca de los que son diferentes a mí, piensan tal vez de forma diferente, viven una manera de vida diferente y necesito de una u otra forma examinar cómo ha sido mi relación con mi prójimo. Y yo quisiera invitarte a hacer eso. Yo sé que no siempre es fácil perdonar, obrar con misericordia ante los defectos e imperfecciones de los demás. Pero yo quisiera también que al momento de pensar en eso, puedas mirar lo bueno que Dios quizás ha sido contigo durante este año. Yo creo que a veces cuando miramos un año que termina y reflexionamos en los acontecimientos, en los sucesos, en las cosas que suceden durante este periodo de tiempo, uno puede observar profundamente la gracia de Dios en nuestra vida, cuidando de nuestros hijos, proviéndonos un trabajo, ayudándonos, y tal vez podríamos hacer una lista bien inmensa. Pero, por otra parte, cuando tú y yo pensamos en esa gracia divina que nos acompañó durante el 2023, que nos sustentó, nos otorgó aquello que necesitábamos en los momentos más difíciles, esa gracia también, como les comentaba yo la vez pasada, puede ser una gracia incómoda, porque pide de ti, pide de mí, obrar conforme a la gracia recibida. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo en la liturgia. Si ustedes recuerdan los textos que hemos leído, y como nuestro hermano Camilo enfatizó, hay un concepto clave en toda la liturgia. Y ese concepto clave es misericordia, gracia divina. Y pensar en eso nos va a ayudar a nosotros el día de hoy para poder observar cómo esa gracia incómoda que se expresó en los primeros 3 versos sigue siendo incómoda a partir de los versículos 5 al 11, donde ustedes y yo, a partir de este pasaje, estamos siendo invitados a ser compasivos, misericordiosos con las personas que están a nuestro alrededor, con las personas que pueden pensar diferente a nosotros, que pueden actuar de manera diferente, e incluso pueden ofendernos y dañarnos, pero que esa gracia que quizás tú has experimentado este año 2023 en tu vida, esa misma gracia puede ayudarte para ser gracioso o misericordioso con los que están a tu alrededor. Entonces, yo quisiera que podamos mirar un poquito versículos 5, o más bien partiendo del versículo 4 al verso 11, algunas cosas que nos van a ayudar para reflexionar el día de hoy. La pregunta clave aquí es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué la gracia de Dios, esa gracia que ha sido importante para mí durante este año 2023, por qué la gracia de Dios puede ser una gracia incómoda para mí? Eso ya vimos en cierto sentido la vez pasada, hablando de que esa gracia incómoda en nosotros, a la luz de Jonás capítulo 4, a veces se manifiesta en nosotros a través de la ira, porque no nos agrada. Nos lleva a nosotros a autojustificarnos porque queremos proceder o caminar de una manera diferente. Pero a la misma vez también esa gracia de Dios nos hace incómoda y queremos cortar, porque exige, nos desafía y nos lleva a nosotros a ir más allá de lo que queremos, más allá de lo que estamos dispuestos a dar. Y esa misma gracia está hasta el final de este capítulo 4 y con el que vamos a ir concluyendo el día de hoy. Entonces, yo quiero que tú me des el texto, versículos 4 al 8, y a la luz de esta pregunta, ¿por qué la gracia de Dios nos incomoda? Lo primero que yo quisiera que tú pudieras ver en los versículos 4 al 8 es que esta gracia nos incomoda porque ustedes y yo no podemos controlar, no podemos dominar esta gracia divina. Es decir, no tenemos la capacidad para decirle a Dios cuándo Él tiene que ser misericordioso, con quién tiene que ser misericordioso
o en qué circunstancias Él debiera ser misericordioso conmigo. Si ustedes miran versículo 4 al versículo 8, aquí Jonás está fuera de la ciudad de Nínive, esperando que Dios ojalá cambie de opinión y traiga destrucción a Nínive. Y en ese contexto, allí esperando Jonás, se da el siguiente relato, versículo 4. ¿Tienes razón, dice, de enfurecerte tanto? Respondió el Señor. Jonás salió y se sentó al este de la ciudad, y allí hizo un cobertizo, y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Y al salir el sol, Dios dispuso también un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces, noten ustedes, Jonás ha estado, a modo de resumen, con una misión. Capítulo 1, él fue enviado a predicar, pero él desobedeció. Debido a eso, él fue tratado por Dios de una manera bien dura. Él se metió a un barco que no tenía que meterse, enfrentó una tormenta a causa de su desobediencia. Sin embargo, Dios tuvo misericordia, un pez lo tragó, se lo llevó al fondo del mar y allí estuvo durante 3 días reflexionando y orando. Lo trajo nuevamente Dios a través de ese pez a la tierra. Predicó en Nínive, tal vez no con muchas ganas, pero cumplió su misión. Sin embargo, llega a este capítulo 4 y después de haber cumplido su tarea, Jonás guarda la esperanza de que Dios no tenga misericordia con este pueblo que él tanto odia, que es Nínive. Y allí está, enojado, salió de la ciudad esperando de que Dios no sea compasivo, no sea misericordioso. Y está allí, enojado. Ha recibido un poco de alivio por parte de Dios a través de alguna experiencia, pero allí está, enojado. Y este capítulo 4 nos habla mucho de cómo Dios dialoga con las personas con esta actitud enojada, airada, porque Dios no hace lo que Él quiere. Y yo creo que eso es algo muy típico de nosotros. En muchas ocasiones tú y yo queremos que Dios haga lo que tú y yo queremos, lo que tú y yo necesitamos, pero Dios no obra de esa forma. Y eso nos molesta. Y yo creo que en ese sentido hay que ser sinceros. Probablemente este año Dios hizo muchas cosas que tú no esperabas y no querías. Y probablemente tu reacción fue la ira, fue el enojo. A causa tal vez de eso mismo, tu relación con Dios se quebró, no fue un buen año y esperas tal vez que el 2024 pueda ser mucho mejor. A veces nosotros reaccionamos con ira ante la acción soberana de Dios. Pero es muy interesante mirar cómo Dios, a través de este capítulo 4, Él dialoga con su profeta, así como también dialoga contigo. Si tú durante este tiempo, en los momentos difíciles, lograste abrir la Biblia, a pesar de que no tenías ganas, leíste las Escrituras, déjame decirte que Dios estuvo durante todo este año dialogando contigo, aun cuando tú no querías lo que Dios estaba haciendo o estaba permitiendo a tu alrededor. Dios dialoga con nosotros. Y la Biblia en muchas ocasiones nos habla de este diálogo de Dios. Hay 3 eventos que uno podría resaltar con respecto a eso. Por ejemplo, recuerden ustedes la caída de Adán. Adán, él recibió una orden allí en el jardín del Edén. Sin embargo, él pecó. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? Dios no se alejó, no lo abandonó, no se apartó de él. Él entró en una conversación con él. Él comenzó a dialogar con él con el fin de que Adán se diera cuenta de su necesidad. Lo mismo sucedió cuando Job pasó por un momento de prueba y de sufrimiento.
Todo el libro de Job es un diálogo divino. Dios dialogó con Jonás. Le hizo ver de que las cosas que él pensaba, la manera en que él creía que debían darse las cosas, no eran correctas. Dios dialogó. Y aquí, en el libro de Jonás, tú ves a un Dios, nuevamente, dialogando con su profeta. Él podría no dialogar, podría hacerlo. Él podría abandonar a su profeta, podía hacerlo. Pero no, Dios no es así. Dios sabe cómo tratar a sus hijos. Y Dios dialoga. Pero no solamente dialoga. Dios también en ocasiones hace pasar a las personas por experiencias. Porque a veces las palabras no son suficientes. Porque en muchas ocasiones para nosotros las palabras entran por aquí y salen por allá. Y no le tomamos el valor y la importancia que esto involucra. Y por eso Dios a veces usa experiencias. Y el libro de Jonás está marcado de experiencias. Reitero, ya hablé de esta experiencia de la tormenta, ya hablé de la experiencia en el fondo del mar. Y aquí en el capítulo 4, tú ves a un Dios nuevamente permitiendo que su profeta, que no quiere escuchar, que ha cortado el diálogo, tenga una experiencia compleja. Él está allí en Nínive, en un lugar desierto. El sol pega heavy metal PowerPoint. No hay dónde cubrirse, no hay un árbol donde taparse, no hay sombra. Pero Dios milagrosamente permite que una planta aparezca. En el hebreo, esa planta no tiene origen, no sabemos qué clase de planta es. Pero repentinamente, en menos de 12 horas, aparece una planta y cubre a Jonás con su sombra. Este es el único momento donde Jonás se siente lleno de alegría. No hay otro pasaje en el libro de Jonás donde Jonás manifiesta su alegría. Observa tú lo egocéntrico que es Jonás, lo preocupado que está en sentir confort, comodidad. Y al primer acto de misericordia de Dios, él se llena de alegría. Antes no. Él no sintió alegría al ver a los marineros confiando en Dios en medio de la tormenta. Él no sintió alegría al predicar el evangelio a los ninivitas, un pueblo que estaba perdido y que iba a recibir misericordia de Dios. No, él recibió y experimentó alegría cuando eso fue conveniente para él. Está esa sombra que cubre esa planta. Pero el texto nos dice de que la alegría duró, la verdad, bien poco. Porque luego Dios hirió la planta, trajo un viento caluroso y comenzó a enfadarse. Jonás comenzó a enfadarse. Él no entiende lo que Dios está haciendo. Pero tampoco él entiende de que a pesar de su desobediencia, Dios ha tenido misericordia con él. Porque Jonás capítulo 3 y Jonás capítulo 4 se nos habla de algo que parece que para nosotros fuera normal, pero no es normal. Y es que cuando tú y yo desobedecemos, Dios no necesariamente está obligado a darnos segundas oportunidades, a que Él tenga misericordia con nosotros, a que Él nos otorgue la oportunidad para remediar lo mal que hicimos. No, Dios no necesariamente es un Dios de segundas oportunidades. Hay un caso en las Escrituras que sería bueno aquí tal vez resaltar, que es el caso de Moisés. No sé si ustedes recuerdan el profeta Moisés. El profeta Moisés es un personaje muy importante. Él fue un hombre piadoso, según nos cuenta los primeros 4 o 5 libros de la Biblia. Sin embargo, ¿cuál es el problema con Moisés? Moisés se equivocó una sola vez. En lugar de pegarle a la roca para la gloria de Dios y con fe, él lo hizo con incredulidad. ¿Y saben lo que pasó? Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Moisés le rogó a Dios. Le dijo, Señor, perdóname. Y Dios dijo, no, usted no va a entrar. Y así fue todo. Eso fue todo. Sin embargo, Dios está tratando aquí con Jonás
de una manera diferente. Y eso es muy potente, ¿saben? ¿Por qué? Porque esta idea de cómo Dios trata con Jonás, en contraste a cómo Dios trató con Moisés, nos enseña algo. Es prerrogativa de Dios tener misericordia con quien quiere tener misericordia. Él solamente puede decidir con quién es gracioso y con quién no. Y eso debiera llenarnos de temor y de asombro. Temor en un sentido de no jugar con Dios, pero de asombro al ver cómo Él, tal vez en tu vida durante este año 2023, ha tenido mucha misericordia contigo y conmigo. Debiera asombrarnos el ver la gracia de Dios en nosotros y observar que hemos tenido más oportunidades de las que, la verdad, nos merecemos. Pero Jonás no se percata de eso. Y está allí, enojado. Eso es lo que nos comenta el versículo 8. Él está enojado al punto de morir. Él se sintió con Dios. Él no entiende lo que Dios está haciendo. Él está mañoso. Pero, ¿saben? En relación a esto y al sufrimiento que en ocasiones sus profetas pasan, es muy interesante aquí hacer un contraste con Jesús. Porque Jesús, a diferencia de Jonás, él al enfrentar la obra de Dios, las decisiones de Dios, Jesús, no actúa, no se relaciona con Dios en este tema de enojo, ira, malestar. Jesús siempre enfrentó las dificultades con esperanza. Y el libro de Hebreos nos dice a nosotros de que Jesús, y no Jonás, corrió una carrera muy difícil, pero siempre mirando hacia adelante el gozo que él esperaba, con el propósito de agradar a Dios y de salvarnos. Por eso, cuando tú miras a Jonás y ves a este profeta que tenía que velar por un pueblo, este Jonás nos dice a nosotros lo mucho que necesitamos a un Jesús. Porque si Jonás fuera nuestro pastor, si Jonás fuera el gran hombre de Dios y viera tal vez nuestra ciudad, viera tal vez nuestra miseria, nuestros errores, nuestra pecaminosidad, él estaría esperando, deseoso, que cayera el juicio de Dios sobre nosotros. Pero Jesús no. Jesús no esperó ni buscó aquello. La Escritura dice de que Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos, para tener misericordia. Y por eso las imperfecciones de Jonás nos llevan a nosotros a anhelar la compasión de Jesús. Esa compasión de Jesús que está allí muriendo en una cruz por nuestros pecados. Entonces, noten ustedes que cuando pensamos en la gracia de Dios a la luz de los ojos de Jonás, obviamente nos resulta incómoda porque no podemos dominar, no podemos controlar a Dios. Dios hace lo que Él gusta, como Él quiere y de la forma que Él así lo desea. Pero también, a veces, al pensar en la gracia de Dios y cómo Él obra de una manera libre, esa gracia también es incómoda por una segunda razón. Porque esa gracia saca en muchas ocasiones lo peor que hay en nuestro corazón. Miren ustedes versículo 9, por favor. Ustedes van ahí, Jonás capítulo 4, versículo 9. Jonás no solamente sale de la ciudad, no solamente está ahí peleando con Dios, sino que él dice lo siguiente. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Mira la respuesta de Jonás. Claro que la tengo, respondió. Me muero de rabia. Imagínense una expresión así, con un tono de rabia. Me muero de rabia. ¿Han perdido el control tal vez en alguna ocasión con sus hijos, con su esposa, con sus colegas? Allí está Jonás. Me muero de rabia. Porque Dios eliminó la planta. Allí está, enojado, tosudo.
Un comentarista dice de que la petición de Jonás aquí, de querer morir, solamente nos revela a nosotros la necedad, la pasión incontrolable de Jonás y su corrupción. Una necedad profunda. Porque en la medida en que la incomodidad de Jonás crece, su ira también aumenta. Entre más incómodo es su situación, más se aira con Dios. Qué potente eso. Eso me hace recordar un poquito a Caín. Eso me hace recordar algunos textos de Proverbios que relacionan la ira con la incomodidad, con estar en contra de Dios, con la necedad. Noten ustedes que, como dice también el Nuevo Testamento, en la ira no está allí la sabiduría. Pero Jonás ha perdido el control. Y no solamente ha perdido el control. Los valores y las prioridades de Jonás han sido trastocadas. No podemos pasar por alto aquí algo, estimados amigos, hermanos que me escuchan. ¿Por qué está airado Jonás? La razón es una planta. Una planta que obviamente fue útil para él. Una planta que por un tiempo le cubrió y le permitió poder disfrutar de sombra. Pero él no debiera estar airado por otra cosa. Él no debiera estar airado consigo mismo al pensar que una planta, la cual Dios de un momento, de un día para otro, levantó y cubrió y fue útil para él, donde Dios tuvo misericordia de él, cubriéndolo del sol. Esa planta que murió, ¿acaso no es menos importante que las personas que están allí en Nínive y que él está ansiosamente esperando que reciban su castigo? Dios, a través de esta experiencia, él está mostrándole a Jonás de que sus prioridades y valores están trastocados. Para él es más importante una planta que miles de almas. Y eso es algo contradictorio a las Escrituras. Jesús decía en el Evangelio de Marcos que un alma es mucho más valioso que todos los tesoros de este mundo. Pero para Jonás, una planta es mucho más valioso que más de 120,000 almas que pueden estar aquí sufriendo y siendo castigadas. Entonces, noten ustedes que la ira de Jonás no solamente manifiesta su malestar, sino que está en contra de la misericordia de Dios, está en contra de su propio ministerio. Jonás no quiere, en ese sentido, que este pueblo se salve, aun cuando él recibió la salvación de Dios. Y allí, obviamente, hay una incoherencia tremenda. Incoherencia tremenda. Se supone que aquellos que han experimentado la gracia de Dios deben estar ansiosos porque otras personas también lo experimenten. Y en relación a eso, tú y yo debiéramos orar, debiéramos buscar la forma de que las personas puedan conocer a este Jesús, a este Dios misericordioso, y no oponernos, no ser un obstáculo. Pero Jonás, no. Jonás es insensible. Jonás es insensible por esta ciudad. Él llora por plantas, no llora por personas. Pero Jesús no es así. Y aquí nuevamente es importante hacer un contraste. Si ustedes recuerdan, la última semana de Jesús aquí en la tierra, Jesús fue a Jerusalén. Y allí, frente a la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró. Jesús lloró por una ciudad que más tarde iba a matarlo, iba a recibirlo con alegría, pero que luego iba a gritar: crucifíquenle, crucifíquenle. Sin embargo, Jesús no se airó con la ciudad. Jesús no se enojó, Jesús no tuvo compasión de sí mismo, como Jonás en este caso,
sino que Él sufrió por esta ciudad. Él sufrió. Jonás no. Jonás salió de la ciudad, esperando el castigo de esta ciudad. Jesús también salió de la ciudad, ¿saben? Pero Él no salió de la ciudad de Jerusalén para ver cómo Dios iba a condenar a Jerusalén, sino que Él salió de la ciudad para recibir la condenación de su pueblo y salvar a sus escogidos. Nuevamente ustedes aquí ven un contraste heavy. Y esto se debe, reitero nuevamente, a que esta gracia para Jonás y para muchos de nosotros es incómoda, porque no podemos controlarla y también porque nos muestra mucho de lo que hay aquí en nuestro corazón. Nosotros queremos ser el centro, nosotros queremos recibir de la gracia de Dios y solamente nosotros, que los demás se mueran, que los demás sufran, se lo merecen, etcétera, no sé. Sin embargo, el Evangelio es muy diferente. Es muy diferente. Al contrario, nos lleva a nosotros a examinar nuestra vida. Pero hay una última idea que es interesante subrayar aquí. Y es que la gracia de Dios no solamente es incómoda porque no podemos controlarla, no solamente porque nos muestra lo que hay aquí en nuestro corazón, sino porque nos plantea un desafío. Un desafío principalmente en relación a aquellas personas que yo no amo. Cuando ustedes y yo vemos personas, por ejemplo, que han tomado malas decisiones, van por un mal camino, comúnmente nuestro comentario es, bueno, se lo merecen. ¿Cuántas veces les advertí? A veces así me pasa a mí con mis hijos. Yo le digo, ¿cuántas veces te dije lo mismo? No hagas esto, no hagas esto de acá, etc. Y comúnmente nosotros también hacemos eso en relación a las personas que no siguen nuestro consejo, que no nos escuchan. Y eso habla mucho, esos comentarios, de nuestro desapego, de nuestro orgullo, de pensar que hacemos las cosas mejor, pero también, en un sentido, eso habla también de que nosotros no queremos que su desdicha sea nuestra. Y por esa razón, en lugar de acercarnos y de ayudar, nos alejamos, nos apartamos. Pero nuevamente, ustedes pueden ver en este texto que Dios no actúa así. Dios no obra como a quien no le interesa lo que les pasa a las personas. No es así. Los estoicos decían eso. Los estoicos decían de que Dios podía amar algunas cosas, pero nunca sentir apego. Pero si ustedes miran los versículos 10 y 11, los versículos 10 y 11 nos dicen de que Dios tuvo compasión de estas personas. Ese término compasión es muy potente en este pasaje. Algunas traducciones, algunos comentaristas dicen de que este concepto puede involucrar de que Dios sufrió al ver la necesidad de este pueblo. Dios lloró al ver la necesidad de este pueblo, porque era un pueblo como un niño. Esa es la idea de este hebraísmo, que no sabe lo que hace su mano derecha ni su izquierda. Un pueblo inmaduro, desorientado, y que por esa razón Él tuvo compasión y misericordia. Así, en muchas ocasiones, Dios te ve a ti y Dios me ve a mí, desorientados totalmente. Y Él, en lugar de obrar de forma severa, tal vez como Jonás, Él es compasivo. Él dialoga, Él te busca, Él te hace pasar por experiencias para que puedas ver de que Él no te ha abandonado. Y no lo hará hasta que entiendas de que Él está caminando contigo. Esa es la forma en que tú y yo también debemos hacerlo con los demás. Imitar la compasión de Dios es algo más que simplemente sentir lástima. Dios no hace eso. Dios no ve este mundo y dice, qué malo, ok, que sigan igual. No. Dios entra en nuestro mundo. Literalmente Él se pone en nuestros zapatos y viene a sufrir con nosotros. Él es compasivo.
Y tú y yo tenemos que enfrentar ese desafío. El versículo 11 de este texto termina con una pregunta que no tiene respuesta. Y cuando eso sucede en las Escrituras, la razón comúnmente es que lo que Dios busca es que tú y yo respondamos a esta pregunta. Si tú miras el versículo 11, Dios está diciéndole a Jonás lo siguiente: y Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Lo que Dios está diciendo aquí es que su compasión y misericordia te invita a ti a responder con compasión y misericordia. ¿Por qué? Porque evangelio no es simplemente un tema vertical. No solamente es importante mi relación con Dios. Evangelio también tiene un sentido horizontal, donde mi relación con mi prójimo es igualmente importante. Por tanto, yo quisiera que este año 2024 que estamos comenzando, tu relación con los demás pueda ser un tema de reflexión, donde puedas tú, como hijo amado de Dios, imitar la compasión de Dios. Pero también aquel que quizás no se ve como un hijo de Dios, como una hija de Dios, pueda, con la gracia de Cristo, experimentar su compasión para que de esa forma pueda observar de que Dios es bueno. Bien, vamos a orar para luego pasar a la cena. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos para poder no solamente entender esto, sino vivir, ser compasivo, aplicar el Evangelio en un sentido práctico. Ayúdanos, Señor, para lidiar con la ira. Ayúdanos a aprender a perdonar como tú nos has perdonado, para sanar, para reconciliarnos, para restaurar relaciones. Señor, ¿cuánto te necesitamos? ¿Cuánto necesitamos de tu gracia? Te ruego tu bendición y que en esta hora también, Señor, tú nos acompañes al cenar. Sé tú fortaleciendo a tu pueblo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.